Bueno, qué lindo debate, ¿no? O sea, venimos hablando de cultura, de innovación de empresas, ya se mencionan algunas cosas de educación ahí en la primera parte. Eh, Empecemos por Victoria, porque el tema de la ciudadanía obviamente nos convoca, estamos en año electoral. Acabas de crear junto a Gabriel Odone, Bruno Gili, Germán de Agosto, Ágora, que es un think tank, que justamente se propone promover el debate de un montón de temas muy amplios. ¿Qué debate crees que deben darse con urgencia en Uruguay sobre innovación y participación ciudadana? Bueno, qué compleja esta pregunta. En realidad, Ágora tiene un cometido que es ser un punto de encuentro entre diversas disciplinas y formas de construir conocimiento, pero también desde la experiencia, no solo desde el pensamiento en sí mismo. Y en cuanto a los debates que tienen que ver con la participación ciudadana, a ver, sucede algo. Suele haber como una suerte de sobrediagnóstico o de alarma con respecto a que la gente participa poco. Y yo creo que eso en Uruguay no es así. O sea, en Uruguay la gente participa y participa muchísimo. De hecho, en Ágora nos pasó que en menos de 3 meses tenemos 160 socios y todos los días estamos recibiendo gente que se quiere asociar, por lo cual ganas de participar hay, y además Ágora es bastante exigente en su participación presencial porque creemos que el encuentro también es importante, así que ahí yo no veo una situación de alarma con respecto a la participación, con respecto a la baja participación de la gente. Incluso cuando vemos los partidos políticos, si bien en Uruguay no existe como en otros países un seguimiento de la cantidad de personas afiliadas y cómo participan y con qué frecuencia, como si hay investigaciones en otros países, igual observamos que hay una altísima afiliación partidaria de la ciudadanía, por lo cual tampoco me parece que haya allí algo particularmente a prestar atención. Capaz que sobre lo que sí me pondría foco sobre qué prestar atención es sobre la calidad de esa participación o el tipo de participación que se promueve, pero que en ese tipo de participación creo que los principales responsables son los políticos y las políticas, también con el tipo de debate que instalan cuando discuten las políticas públicas que van a proponer para su próximo gobierno. El nivel de la conversación, bien. O sea, sobre los temas. Sí. Denise, la educación no parece moverse con la agilidad de los cambios que se ven en otros sectores, ¿no? Como más disruptivos o como más en corto plazo, lo hablábamos un poquitito en el primer panel. ¿Qué barreras hay para derribar en Uruguay para promover cambios más ágiles o que de repente los agentes de cambio, los docentes o las instituciones se animen a innovar? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la educación es un tema complejo, insisto sobre esto. Si tomamos el caso de América Latina, los ministerios de educación y en Uruguay la ANEP son los empleadores públicos más importantes que tienen los países. Eso nos da cuenta de la complejidad del tema a nivel cuantitativo, porque los docentes son muchos y son de distintos niveles, y a nivel cualitativo, porque son de muy diversas áreas. Entonces, tú me preguntabas innovar, ¿por qué la innovación no sigue en educación el ritmo de las transformaciones sociales? Y yo creo que no es que no siga el ritmo. Este es un país muy pequeño, es un país de primos, todos conocemos experiencias en el sector público y en el sector privado, innovadoras en educación, disruptivas. El tema es la escala. El tema es que la educación pública y privada atiende a, tomemos el caso de un país vecino como Brasil. Brasil, en términos de estudiantes, crece a un Uruguay por año. Entonces, estamos hablando también de una realidad compleja respecto a para quiénes innovar, para qué estudiantes innovar. Y hoy los estudiantes que tenemos en las aulas, tengo un colega que habla de generaciones anfibias, porque son generaciones que pasan de lo digital a lo presencial, de una plataforma a otra, y bueno, y eso significa también una realidad compleja para la innovación. Entonces, en síntesis, yo creo que somos capaces de innovar en educación. Hoy la evidencia y la investigación nos muestra que en todos los países de América Latina hay innovaciones con alta potencialidad. El tema es la escala, y el tema de la escala tiene que ver con las políticas educativas, con la sostenibilidad en el tiempo de esas políticas,
con hacer de la educación una cuestión de Estado. Es decir, hay múltiples temas que intervienen. Ahora, pero la escala también nos ayuda, porque por ejemplo, con One Laptop per Child, por poner un ejemplo que es de tecnología, que generó un cambio que la gente recuerda mucho, había fracasado en muchos países y en Uruguay funcionó, y también Uruguay se usa como banco de pruebas, ¿no? Exactamente. Ceibal es un muy buen ejemplo digamos, de una política que tuvo sostenibilidad en el tiempo y que yo diría que en términos de innovación, cuando uno habla de innovación, hay tres grandes etapas en una innovación. La movilización, que es la etapa inicial, esto también es válido para el mundo de la empresa, es decir, la etapa en la que se genera una idea, que se diseña, la etapa de implementación, y luego la etapa de sostenibilidad, es decir, cuando una innovación ya no es más innovación, es rutina. Y en ese sentido yo creo que efectivamente Ceibal es un buen ejemplo, pero también es un ejemplo un tanto disruptivo, porque surgió fuera del sistema educativo. Es decir, se aplicó ahí una estrategia bypass que hoy se está tratando de integrar de mejor forma, yo diría, el sistema. Vamos a hablar un poco de eso también, pero antes quería preguntarle a Victoria sobre este rol de la virtualidad que es tan importante para los jóvenes, para las nuevas generaciones y para todos. Todos estamos hiperconectados. ¿Dónde se juega hoy la batalla para conquistar a los ciudadanos, a los votantes, para hacerlos escuchar? ¿Es en la virtualidad? ¿Todavía hay otras plataformas, otros lugares de encuentro donde los políticos tienen ahí gran parte de la batalla para dar? Bueno, yo hace 1 año y 4 meses, creo, de mi última campaña electoral, así que estoy limpia hace 1 año y 4 meses. Pero en mi experiencia como campañas hay algunos autores como Pablo Buchowski, Maura Matassi, pero varios más que trabajan sobre un concepto que es el entorno digital, que es cómo se creó un espacio más, así como en un momento la creación de las ciudades vino a transformar nuestra forma de interacción social y cómo nos vinculamos con el otro, la creación de un entorno digital que tiene distintos espacios, ¿no? Que puede ser una plataforma, puede ser el chat con mis amigos y así distintos espacios, igual que en el mundo fuera de la virtualidad, donde también tenemos un bar, tenemos esta reunión que estamos todos acá hoy y tenemos nuestras casas, en nuestro entorno de lo privado, pasa lo mismo en el entorno digital. Y ese concepto me parece que es importante que se lo lleven porque muchas veces solemos como asociar, bueno, como que la participación en Internet, ay, solo es Twitter y solo es ese lugar y solo pasa de esa manera, y en realidad, bueno, ese es uno de los lugares, pero hay muchos otros lugares donde también la gente está participando e interactuando, y algunos incluso son grupos cerrados, ¿no? O sea, esta cosa de yo en WhatsApp capaz que hablo más de política que en otros lados. Y me preguntás, bueno, ¿dónde se juega la batalla del voto? La batalla del voto se juega en todos los espacios, porque así como cuando se creó la ciudad había que ir a la plaza pública, dar el discurso, pero no podíamos dejar de lado el puerta a puerta, hoy pasa exactamente lo mismo. Es dónde se termina de definir, y es algo que la gente en general, o por lo menos quienes trabajan en campaña, sobre todo los candidatos y las candidatas, siempre están buscando como esa cosa de el efecto manipulación, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza la campaña B? Es como la pregunta número 2 que hace un candidato cuando llegas a su búnker. Y es como, bueno, te ganas gastar plata en esto, gastémosla, pero en realidad no sabemos qué es lo que define efectivamente ese comportamiento del voto que hace que una persona cambie de opinión. Porque el que ya tiene su opinión formada, la persona que ya tiene su opinión formada, no vamos a poder cambiársela. ¿Por qué lo visitamos igual? Y lo visitamos en todos los lugares que podemos, ¿no? Lo visitamos en su casa golpeando la puerta, lo visitamos en sus redes sociales con publicidad, lo visitamos con un puntero político que baja un mensaje, lo visitamos de todas las formas que podemos, pero es para que se sienta parte de esta comunidad, el que ya está convencido o a la que está convencida. El que importa de verdad es que decís, bueno, ¿dónde lo encuentro? Y lo podés encontrar en cualquiera de esos lugares, ¿no? O sea, las campañas sí lo que han demostrado en este último tiempo es que solo a fuerza de estrategia digital no se gana una campaña. Pensemos en un outsider, pensemos en Uruguay, Juan Sartori, por ejemplo, sí, tuvo una estrategia digital muy fuerte, pero Juan Sartori recorrió el país. O
se subió a una camioneta, tuvo sus punteros políticos en determinados lugares, golpeó puertas, estuvo allí, se juntó con la gente. O sea, tiene que suceder todo para que efectivamente una campaña, digamos, consiga la altura de conocimiento y de conversión que espera. Uh-huh. Y los individuos también se sienten agentes de cambio en política, o sea, con esto de que también las plataformas digitales permitieron, o sea, crearon una plataforma en la que cualquiera puede también generar seguidores y digo, esto que mencionabas del outsider, ahora no sé si hay outsider, como que se rompió con eso de que los políticos eran unos y el resto de la ciudadanía eran otros. Bueno, a ver, el outsider político sigue existiendo porque la definición de un outsider es una persona que no haya competido o no haya tenido un rol público anteriormente y que puede venir de un partido nuevo o un partido creado y competir por un espacio político de relevancia, ¿no? En general pensamos en la presidencia, pero podría ser en un distrito determinado. Así que el outsider como tal sigue existiendo. Lo que pasa es que tiene más lugares donde existir y más lugares donde transitar. En cuanto a la creación de contenido por parte de la ciudadanía, sí, obvio que es algo que las campañas tienen en cuenta y que muchas veces, por ejemplo, cuando se piensa una estrategia de campaña, vemos a muchos candidatos, no sé, voy a dar un ejemplo, no es en contra de esta candidata en particular, Keiko Fujimori, ¿sí? Que se entró en TikTok, que hacía como un montón de videos que eran bastante ridículos. Y en realidad la conversión en esa plataforma la tuvo con mucho mayor éxito Pedro Castillo, que casi no generaba contenido para la plataforma porque habían otras personas generando contenido por él. O sea, el engagement era de otra manera. El engagement era, este candidato está recorriendo el puerta a puerta o me encontró en otro lugar y yo genero contenido para él para contarle a la gente por qué tienen que votar por él. Entonces sí, los ciudadanos y las ciudadanas son agentes de cambio. Muchas veces las campañas lo que tienen que encontrar es justamente dónde están esos pequeños agentes de cambio o esos pequeños nodos, ¿no? No el influencer o la influencer así como muy conocido, muy conocida, que también, sino más estas personas que tienen la capacidad por su forma de comunicar o por las comunidades que tienen construidas de poder influenciar a sus pequeñas comunidades. Así que sí, las personas no dejan de ser agentes de cambio y no solo en las campañas electorales pensando en candidatos y candidatas, sino pensemos en las causas. El Me Too nunca hubiese sido lo que fue si no hubiese sido por las plataformas. El nivel de conocimiento del conflicto que tenemos hoy sobre Israel, Hamás y demás, también tenemos un nivel de exposición por las plataformas. O sea, la invasión a Ucrania, lo mismo, y esto muchas veces es por los medios de comunicación, que obviamente hacen su trabajo, pero también por determinados agentes que nos están comunicando eso de primera mano. Se descentralizó. Denis, ¿qué pasa con el tema de la educación en el sector privado? Porque siempre se habla, recién decías del peso de ANEP y también que el 85% de los niños que asisten a escuelas, en la escuela pública, pero ¿qué rol le cabe al sector privado? ¿Son outsiders o tienen que ser parte también de la transformación educativa? Bueno, yo creo que tienen que ser una parte activa de la transformación educativa. Lo que pasa que en el Uruguay, yo acostumbro decir que hay 3 velocidades, lento, muy lento y extremadamente lento. Si nosotros tomamos la escala regional... Hay marcha atrás, capaz, también. Tomamos el nivel regional, que a mí me ha tocado trabajar y mucho en distintos países de América Latina. Hay iniciativas desde la década de los 90. Brasil... Yo estoy en el Consejo Directivo de la Fundación Natura en Brasil, que integra a Todos por la Educación, que es un grupo de empresas que trabaja por la educación desde los años 90. Hay un programa que hoy forma parte del Ministerio de Educación, que se llama Acelera Brasil, que es para los niños que tienen temas de repetición, rezago en las escuelas, en los liceos. Es un programa de aceleración de aprendizajes. Ese programa surge en una fundación privada, en la Fundación Víctor Civita, y luego es tomado por el Ministerio de Educación. Es cierto que hay otras ventajas comparativas en otros países de América Latina, que son los niveles de descentralización. En Brasil, teóricamente hay más de 5.000 ministerios de educación, porque la educación primaria depende de los municipios. Entonces es más fácil, hablabas tú de participación, pero la participación de la empresa privada es más fácil. Pero hay países que tienen esquemas
institucionales similares a Uruguay, donde también hay participación de la sociedad civil de larga data. Yo creo que en Uruguay hay, sobre todo en los últimos años, iniciativas recientes, pero que son tímidas. Me parece que la empresa, la economía, hoy uno de los panelistas decía, la educación siempre está de espaldas a la economía. Yo creo que eso no es cierto hoy. Tenemos mucha evidencia empírica que muestra que hay iniciativas a nivel público, a nivel privado, que asocian el saber conocer, el saber hacer, el saber convivir con lo que es hoy la transformación social, la transformación económica, etc. Sigo con el tema de la escala, ese es el problema. Pero tenemos pocos ejemplos de realmente una incidencia sostenida en el tiempo de la sociedad civil, de la empresa en educación. Porque esto tiene que ver también con tradiciones culturales. Entonces, yo creo que ahí sí hay mucho por hacer. Y bueno, y hay que retomar lo que se ha acumulado en el tiempo, sobre todo en estos últimos años. Pero no es esto de los mecenas o los liceos estos como de gestión privada, sino como algo más transversal, eso que hace en Brasil. Pero yo me estoy refiriendo a otro tema. Yo me refiero al tema de la importancia que tiene la sociedad civil, el mundo de la economía y el mundo de la empresa, por ejemplo, en un tema que hoy es clave en educación, que es que la docencia ha perdido capacidad de atracción. No son los jóvenes con mejores resultados educativos, con mayor capital cultural, los que hoy están ingresando en estudios de magisterio o de formación docente. ¿Y eso por qué es? En toda América Latina ha perdido capacidad de atracción por varias razones. Hay un tema de condiciones laborales, falta de incentivos, pero también hay otras profesiones que son más competitivas, digamos, y que provocan a veces menos dolores de cabeza que la docencia. Porque es cierto que hoy también se ha masificado, los estudiantes generan, las familias, a veces situaciones difíciles para afrontar. Entonces, me parece que ahí hay un tema que tenemos que trabajar a nivel social, que tiene que ver con el tema de la valoración social de la docencia. Todos los países que han hecho avances considerables en materia de educación, tomemos el mentado caso de Finlandia o de Corea, o en América Latina estados, ejemplos, por ejemplo el estado de Minas Gerais en Brasil o otros ejemplos que hay, en todos los casos son países que han desarrollado políticas sistemáticas y en el tiempo de valoración de la profesión docente. Porque la docencia tiene que ver con la mejora del capital cultural. Es decir, hay evidencia que muestra que el buen docente no solamente es el efecto Pigmalión, es el que está convencido de que sus estudiantes pueden aprender, sino que es un docente que tiene capital cultural. Entonces, eso no es solamente responsabilidad ni de los ministerios de educación, ni en el caso nuestro de la ANEP. Tiene que ser entendido como un problema de la sociedad en su conjunto. Porque el Uruguay de 20 años... de 30 años, si miramos por delante, es el sistema educativo que tenemos hoy. Y entonces eso nos involucra a todos. Victoria, hay un tema que preocupa bastante en la política, que es el de los deepfakes, ¿no? Esto que ahora ya no saben, podemos saber lo que es real. O sea, vemos un video en redes y de un candidato o de algo, cualquier otra cosa, de alguien que muy conocido en una situación poco agraciada, poco favorable, y ya tenemos ese sesgo de confirmación. Si nos gusta el candidato o no nos gusta, ya sabemos si va a ser cierto o no. O sea, ¿cómo se hay que trabajar en este tema? ¿Qué experiencia ves en otros países? ¿Hay que regular en este tema? ¿No hay un tema de responsabilidad de los políticos con el compromiso con las campañas limpias? ¿Cómo hacemos con esto? Bueno, capaz que divido la pregunta en tres, Dale. rápidamente. La primera es que el hecho de los Internet y los miedos es como algo que está presente todo el tiempo, pero nadie se va de ahí, ¿no? O sea, es como esta cosa de, ay, no, qué miedo, qué horrible todo lo que pasa, y seguimos todos ahí y todos deben estar en este momento porque les llega una notificación push de algún tipo. Así que primero es como tranquilos, ¿verdad? Porque yo siento, y en realidad la evidencia empírica muestra, que la gente hoy tiene una dieta mediática, esto es, la cantidad de medios que consumimos, mucho más variada que en el pasado.
Incluso el informe de Reuters Institute de este año muestra que Estados Unidos, que es el país más polarizado del mundo, solo el 10% de las personas vive en una cámara de eco. Que sí, el 10% es un montón, sí, igual. Pero estamos hablando del país más polarizado del mundo. O sea, lo que quiere decir esto es que solo el 10% de las personas vive en una cámara de eco. Para quien no sepa qué es una cámara de eco, son estos espacios que se generan en los cuales yo solo escucho y yo solo recepciono lo que está alineado con mi pensamiento. Y la pregunta que hay detrás de eso es, efectivamente, ¿eso es una responsabilidad de los algoritmos o es una responsabilidad de ese 10% de las personas o de los políticos o de las instituciones que fomentan que efectivamente un conjunto de la población viva en ese clima? Así que eso es como primero para tenerlo en cuenta y decir, bueno, ok, hagamos hasta acá un punto, tengamos en cuenta esta situación. Eso no significa que las plataformas sí sean responsables de que algún tipo de contenido se privilegie por encima de otro, ¿no? O sea, y cuando hablamos de una dieta mediática más plural, porque antes mi papá compraba solo un diario y era el único diario que entraba a mi casa y yo no tenía plata para comprar 2 diarios, y hoy me informo a través de redes sociales, entonces ni sé de quién es la nota que estoy leyendo porque agarro una de acá, otra de acá, otra de acá, otra de acá. También es cierto que la evidencia muestra que es una dieta mediática más amplia, pero que se da algo que en el pasado por lo menos no hay un registro histórico como para poder hacer un seguimiento, que es el aumento sistemático año a año en todos los mercados estudiados de la cantidad de personas que evitan las noticias. Sí. O sea, que evitan las noticias como una forma de vincularse con la información. Que dicen, cuando se les pregunta en una encuesta, ¿usted consume noticias? No, yo prefiero evitarlas. Y los motivos que exponen sobre por qué evitan las noticias, y esto obviamente genera todo un problema en la industria, un problema más de todos los que tiene la industria. Ni me diga. ¿A los periodistas? Sí, todos los que vivimos cerca de la industria, y todos los que amamos esta preciosa industria, es un asunto. Pero más allá de eso, los motivos por los cuales las personas evitan las noticias están vinculados con que o las noticias los hacen sentir mal, o sea, afecta su salud mental, eso dice un conjunto importante de la población, es demasiada información y a veces el costo de aprender puede ser muy alto. Seguro todas las personas que están acá les pasó con algún tema. A mí me pasó con el Bitcoin, que llegué como, no sé qué sé yo, un mes tarde y dije, pero la curva de aprendizaje de esto es así y tengo todo esto para seguir al día de todos los temas que yo sigo. Y bueno, lo dejo a un costado, y considero que soy una persona que tiene una dieta mediática bastante, con un frenesí importante. Pero bueno, la gente evita las noticias, entonces sí son estos fenómenos que se empiezan a dar y empiezan a preocupar, y el deepfake entra como la nueva joyita, que ahora todos le tienen miedo al deepfake, y hace un tiempo era, no sé a qué le teníamos miedo, pero a algo más que pasaba ahí que efectivamente iba a poder, porque el miedo que hay detrás de esto es manipular a las personas. Es, ok, yo voy a ver un deepfake de un candidato y eso me va a manipular. Y en realidad eso no es tan así, no hay evidencia que muestre que eso efectivamente puede tener un efecto sobre mi comportamiento. Falta recoger más evidencia sobre este asunto, ¿verdad? Pero por ahora parece que no. Igual debería ser una práctica evitable, o sea, evitable cuando es en contra del otro, porque no parece que esté dentro de los cánones de lo que entendemos por civil, ¿no? O cívico, o una práctica civil, que es que yo digo, bueno, si mi candidato, que es el candidato A, me propone que hagamos deepfake del candidato B, no sería una práctica recomendada o no sería algo que nos guste que suceda, más allá de si tiene un efecto o no sobre el electorado o no. Que los electorados, si me penalizan las noticias, que penaliza el que hace deepfakes, ¿no? O sea, como que en el fondo también es creer un poco a la gente. Que si la gente es divertido también, ¿no? Entonces sacarle la diversión a la gente y un poco el humor es como que también, bueno, hay que tener cuidado con qué se regula, cómo se regula. Yo estoy a favor de las regulaciones, de un montón de cosas. Creo que en América Latina venimos acá corriendo de atrás todos, estamos dejando que hagan cualquier cosa con nuestros datos, con cómo se difunde la información, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, también hay una parte que es divertida. Hay veces que el deepfake lo
hace mi sobrino en su casa porque está aburrido y tiene ganas de hacer un videíto y yo qué sé, bueno, o sea, es tan grave, o sea, ¿cómo hacemos? Dejarlo divertirse un poco también, ¿no? O sea, descontracturemos. Pero hay ejemplos propositivos de deepfake. El actual presidente de Corea del Sur, para mí, si quieren seguir comunicación, no me escuchen a mí, vayan a mí a Corea del Sur, que es mucho más divertido y mucho más interesante todo lo que hacen los coreanos que lo que hacemos nosotros. Pídanle a sus agencias de publicidad ejemplos coreanos y no referencias de yogures de acá de la región. Pero más allá de eso, el actual presidente de Corea del Sur, su equipo de campaña había detectado que de cara a la segunda ronda electoral venía subiendo, pero venía subiendo muy poco y tenía una falta de conexión con la ciudadanía más joven, porque el tipo era como muy acartonado, qué sé yo. Bueno, y se les ocurrió hacer un deepfake, en realidad, desde una perspectiva positiva, que era poner al candidato, o sea, alimentarlo con todo el programa de gobierno del candidato, con lo que había respondido en determinadas entrevistas, y lo pusieron a andar con aprendizaje automático. O sea, era algo bastante más elaborado que un deepfake. El deepfake, digamos que era el avatar, pero en realidad lo que hacían era, por aprendizaje automático, iba mejorando también su speech, que pudiera hablar en un lenguaje más cercano a la ciudadanía más joven, y lo pusieron a andar en distintas plataformas, y además hicieron algo que los ayudó un montón, que fue que pusieron pantallas en los costados de algunas camionetas y los llevaron a territorio para que la gente joven se comunicara con esto. El señor ganó. Yo no tengo ni idea si ganó por esto y no vamos a poder aislar y decir, ay, sí, ganó porque hizo esto. Pero para mí sí es un muy buen ejemplo de una estrategia comunicacional de innovación. Y acá yo me dejé dedicar a la consultoría política, pero fui muy crítica mientras estuve adentro y me siento mal cuando ahora que estoy afuera seguir criticando. Pero sí es verdad que cuando se desarrolla una campaña electoral y la estrategia efectivamente siempre es la que estamos viendo de manera recurrente, que es el foco en el otro en tanto malo y no en mi candidato en tanto bueno y en mis propuestas en tanto buenas, esto no solo le hace daño a la democracia, sino que en realidad lo que hace es, habla de una pereza y de un atajo creativo que a mí es lo que más me exaspera. Me preocupan mucho las instituciones, pero digo, me exaspera profundamente porque es de verdad esto es lo que traes a la mesa para discutir en términos creativos. Uruguay tiene de acá al año que viene una elección en la que parece que efectivamente los dos bandos van a estar como en este plan de tú sos mucho más malo que yo, así que elegime a mí, y tú sos más malo que yo, así que elegime a mí, que va a ser insoportable. De nuevo, es subestimar al electorado y además habla de un atajo intelectual y creativo que es muy preocupante. Y eso no es culpa del deepfake. Eso es culpa de un equipo creativo, un equipo de que está perezoso. Está mal, la culpa es del instrumento. En realidad estamos repasados de tiempo, pero te quiero preguntar a vos, Denise, aunque sea cortito, esto que la tecnología no siempre es para manipulación, tiene buenos usos, como contaba recién Victoria. En la educación, ¿no sería una herramienta muy poderosa poder hipersegmentar la forma en que cada docente dirige los aprendizajes? Porque cada niño aprende distinto. Sí. ¿Y por qué eso, o sea, como que cuesta llevarlo a la educación? Bueno, a ver, yo creo que una de las claves de un aprendizaje exitoso y de una enseñanza exitosa tiene que ver con la personalización. Justamente, no todos los niños, no todos los jóvenes aprenden de la misma manera. Hoy la inteligencia artificial, la acumulación de bases de datos permitiría, en teoría, que un docente en Artigas, en Salto, en Montevideo, en Maldonado, pudiera tener evidencia sobre el estudiante que tiene frente, ¿verdad? Porque hoy tenemos datos del INED, datos del censo, datos, es decir, el tema es esto, que la velocidad a veces avanza lentamente. Entonces, al docente no le baja esa información en tiempo y forma y no la tiene muchas veces al lado para poder decidir y tomar decisiones. Pero yo creo que sí que hay un camino abierto y trayectorias educativas que mediante hoy el acceso que hay a la información, sin duda alguna, permite una personalización de los aprendizajes. Ni que hablar de todo lo que significan los procesos de autoformación. Es decir, el poder guiar a los estudiantes y a los propios docentes en hoy autoformación. La mayor parte de nuestros docentes, y tenemos encuestas recientes que hemos hecho en la universidad sobre qué hicieron los docentes en tiempos de pandemia,
fue aprender por sí solos o con la ayuda de otros o de comunidades virtuales. Y eso ahí tenemos una potencialidad, sin duda que hay que explorar. Muchas gracias a las dos por esta conversación. Gracias. Nos despedimos con un aplauso.